tu nombre, oh Señor eterno. Bendita tu grandeza, mi Dios. Mi corazón te exalta porque tú eres bueno. No hay nadie como tú. Bendito sea tu nombre, oh Señor eterno. Bendita tu grandeza, mi Dios. Mi corazón te exalta porque tú eres bueno. No hay nadie como tú le das paz a mi alma en la tribulación, me das solaz en medio del dolor, llenas mi vida de fuerzas cuando más débil soy, tu gracia me infunde el valor. Bendigo tu grandeza y tu amor venero. Bendigo tu hermosura y calor, pues siento tu presencia y siempre en mi sendero irradias con siempre me das salida frente a la tentación, atiendes con ternura mi clamor, eres la fuente de confianza que ahuyenta mi temor, Jesús eres mi Salvador. Siempre me das salida frente a la tentación, atiendes con ternura mi clamor, eres la fuente de confianza que ahuyenta mi temor, Jesús eres mi Salvador. Gracia me infunde el valor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos infunde el valor para poder continuar en nuestra vida cristiana. Vamos a tener una pequeña meditación en esta noche. Nuevamente todos sean bienvenidos, aquellos que están conectándose apenas a la transmisión y los hermanos que ya están reunidos en este lugar. Estamos transmitiendo desde Madero, Tamaulipas, y nos da mucho gusto en esta tarde un poco fría, fresca en este lugar, pero con el deseo de tener ese fervor espiritual y juntos aprender del Señor. Vamos a estudiar un poco acerca de Jesús y vamos a tener un tema que le he titulado no te vayas sin Jesús. Yo deseo que en esta noche nadie regrese a casa, nadie regrese a las actividades cotidianas, nadie se vaya a dormir sin llevar a Jesús en su corazón. Y que de aquí en adelante procuremos que cada vez que nos congreguemos tengamos un espacio para juntos meditar acerca de Jesús. Nunca nos regresemos sin llevarlo a Él en nuestro corazón. La palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 41 y 42,
ahí tendremos nuestra meditación en esta noche para la gloria de Dios y para bendición de la iglesia aquí reunida y que también a la distancia se está uniendo para estudiar la palabra de Dios. El libro de Lucas, capítulo 2, versículos 41 y 42, la palabra de Dios nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí encontramos en la palabra de Dios que los padres de Jesús, es a saber, María y José, eran hombres devotos, eran hombres fieles, eran hombres que acostumbraban todos los años a asistir a la fiesta de la Pascua, a ese congreso nacional al cual el pueblo judío de aquella época se congregaba. Recuerden que ellos hacían 3 reuniones anuales y la primera reunión del año era la Pascua. Y dice que cuando tuvo 12 años Jesús, subieron a Jerusalén con él conforme a la costumbre de la fiesta. Y la pregunta aquí es: ¿cuál era la costumbre de la fiesta que nos narra el libro de Lucas en su versículo 42? ¿Cuál era aquella costumbre de la fiesta? Dice el testimonio que entre los judíos el año 12, es decir, el año 12 de la edad de cada individuo, era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. Es decir, cuando un adolescente, cuando un niño cumplía 12 años, dejaba de ser niño y pasaba a ser adolescente. Al cumplir ese año, es decir, al cumplir 12 años, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también era llamado hijo de Dios. Se le daban oportunidades especiales para instruirse en la religión y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados. Es decir, entonces, cuando ya se cumplía los 12 años de edad, ya tenía la oportunidad para instruirse en la religión y también tenía el derecho de participar en los ritos ceremoniales. De acuerdo con esta costumbre, esta era la costumbre de la fiesta, Jesús hizo en su niñez una visita de Pascua a Jerusalén. Como todos los israelitas devotos, José y María subían cada año para asistir a la Pascua. Y cuando Jesús tuvo la edad requerida, es decir, 12 años, le llevaron consigo. Así es que, ¿a qué edad Jesús asistió al templo a celebrar la Pascua por primera vez? A los 12 años. Imaginémonos ese momento, esa primera vez. ¿Cómo podremos imaginarnos a Jesús? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando por primera vez vamos a un congreso? Yo nunca voy a olvidar mi primer congreso que asistí a La Viña. Recuerdo que La Viña era un lugar muy nombrado en las iglesias y bueno, era un lugar que para mí estaba más de 10 horas de camino, y cuando fui por primera vez yo sentía mucha emoción de asistir por primera vez y conocer La Viña, y gracias a Dios en mi primer visita me bauticé. Me imagino a Jesús con tanto deseo de asistir a celebrar la Pascua juntamente con sus padres. Y el testimonio sigue diciendo, deseado a todas las gentes, página 57, por primera vez el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos, de vestidos blancos, cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores, se inclinaba en oración mientras que la nube del incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. ¿Cómo fue la primera visita de Jesús al templo? Fue muy atento. Fue un adorador que con mucha reverencia, con mucha solemnidad, formó parte de aquellos servicios de adoración. Y Jesús, en el rito, en esa ceremonia, empezó a ver reflejado su ministerio.
Y ahora, Jesús no fue un adolescente distraído. No fue alguien que los padres tenían que cuidarlo porque se podría salir del templo, no. ¿Qué hizo Jesús cuando llega al templo? Ya vimos que Él estuvo interesado, Él estuvo involucrado en los servicios, Él estuvo atento. Pero, ¿qué sucede cuando termina la fiesta? Dice el versículo 43 de Lucas 2, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Qué hizo Jesús cuando terminó la fiesta? Dice que se quedó en Jerusalén sin que lo supiesen sus padres, María y José. ¿Y dónde se quedó Jesús? ¿Por qué se quedó Jesús? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús se quedara en el templo? Y vamos a analizar qué fue aquello que llevó a sus padres a olvidarse de Jesús y partir del templo sin llevar la compañía de Jesús. Y vamos a ver, hermanos, en este tema, con la ayuda de Dios, que muchas veces José y María somos nosotros, que partimos del templo y dejamos a Jesús en el templo. Recuerden que el tema lleva por título, no te vayas sin Jesús. No repitamos la historia que un día cumpliera José y María, que partieron a casa sin Jesús. Dice el testimonio que arrobado en la contemplación de estas escenas, no permaneció al lado de sus padres. Es decir, que cuando llegan a adorar al templo, Jesús no estaba al lado de sus padres. ¿Por qué? Dice, buscó la soledad. Cuando terminaron los servicios pascuales, se demoró en los atrios del templo. Y cuando los adoradores salieron de Jerusalén, Él fue dejado atrás. ¿Quién dejó a quién, hermanos? Los padres, José y María, dejaron a Jesús atrás. Salieron sin darse cuenta. Hermanos, yo no tengo la dicha de ser padre, pero yo creo que como padres, lo más difícil, lo que menos olvidaríamos un padre sería olvidar a su hijo. Pero José y María olvidaron a Jesús en el templo. Fue dejado atrás. ¿Y por qué hay que analizar este tema, hermano? Muchas veces sabemos esta historia, quizá de memoria, quizá la citamos, pero ¿qué enseñanza hay en esta historia? Dice el testimonio que ningún acto de la vida de Cristo era insignificante y cada suceso de su vida era para beneficio de sus seguidores en lo futuro. La circunstancia de que Cristo se hubiera quedado en Jerusalén enseña una importante lección a los que crean en Él. Hay una lección muy importante, hermanos, en esta historia. El hecho de que Jesús se quedara en el templo no fue porque fuera un hijo rebelde, un hijo distraído, que no se sujetaba a sus padres. No, hay un mensaje para cada uno de nosotros en esta historia. Para todos aquellos que creemos en Jesús, que hemos aceptado en Jesús, hemos de aprender algo, que como adoradores, como aquellos que vamos al templo a adorar a nuestro Dios, podemos sacar una lección para no partir a casa sin Jesús. ¿Y por qué se quedó Jesús en Jerusalén? Vamos a analizar un poco acerca de ello. ¿Por qué Jesús se quedó atrás? ¿Por qué no siguió a sus padres? ¿Por qué no corrió atrás de ellos y les dijo, me van dejando, me estoy quedando? ¿Por qué? Dice el testimonio que Jesús conocía los corazones. A sus 12 años de edad, Jesús ya conocía ¿qué? El corazón de sus padres, el corazón de todo este grupo de personas, de adoradores que ha venido al templo a adorar. Sabía que habría camaradería cuando regresara la multitud de Jerusalén, se comentarían muchas cosas y se conversaría mucho, pero faltaría la humildad y la gracia y se olvidarían casi de todo del Mesías y de su misión. ¿Qué sabía Jesús? Que al partir del templo, cuando decidieran regresar a casa, cuando emprendieran el viaje de regreso, dice que habría mucha plática, habría mucha conversación,
Pero entre eso mucho, dice que no habría humildad, no habría gracia. ¿Y saben algo? Se comentaría de todo menos de lo que se aprendió, de lo que se realizó en ese servicio pascual. Yo me pongo a pensar, hermanos, cuántos muchas veces somos ese José y esa María que partimos del templo y platicamos de todo, porque nadie sale callado del templo, pero muchas veces olvidamos llevar en nuestro corazón el mensaje que aprendimos y poco conversamos de él. Decidió regresar de Jerusalén únicamente con sus padres. ¿Y cuál era la manera para que solamente pudiera regresar con sus padres? Quedarse para que sus padres regresaran después a buscarlo y ahora sí regresarían solos porque la demás gente ya se habría ido. Dice el testimonio, decidió regresar de Jerusalén únicamente con sus padres, pues su padre y madre, estando solos, tendrían más tiempo para reflexionar y para meditar en las profecías que se referían a sus sufrimientos futuros y a su muerte. Había un propósito por el cual Jesús entonces se quedó en el templo. Y específicamente, hermanos, ¿en qué lugar se quedó Jesús? Bien decimos, el testimonio dice que el testimonio también lo dice que se quedó en el templo. Pero específicamente, ¿en qué parte del templo se quedó Jesús? En aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada. ¿Qué había en el templo? Había un departamento, había un local, había un cuarto, como queramos llamarle, había un espacio para la escuela sagrada. Ahí había alumnos, había maestros, semejante a las escuelas de los profetas. Allí, rabinos eminentes se reunían con sus alumnos y allí se dirigió el niño Jesús. Jesús no se quedó jugando en el patio, no se salió a la calle. No, Jesús dice que se fue ¿a dónde? Donde estaban los rabinos eminentes, aquellos de la alta clase social, aquellos que eran letrados, aquellos que eran preparados, que eran maestros. Y juntamente se unió con los alumnos y sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaba sus enseñanzas. Como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías. ¿Qué hacía Jesús? No estaba retraído, no estaba callado, no estaba con pena, no era tímido. Dice que Jesús preguntaba acerca de las señales que anunciaban su advenimiento. Jesús quería darse a revelar. Jesús quería que aquellos hombres inminentes descubrieran que el tiempo había llegado y que Jesús ya había venido por primera vez. Los doctores, cuando hablamos de doctores, hablamos de los que eran preparados en las ciencias teológicas de aquella época. Dice, le dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír sus respuestas. ¿Pero por qué se asombraron? Con la humildad de un niño repitió las palabras de la Escritura. ¿Cuál era el asombro que les causaba? Que dice que Jesús, con la humildad de un niño, tenía 12 años de edad, repitió las palabras de la Escritura, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. Los sabios ahora estaban aprendiendo de este niño que se había acercado a ellos sin haber sido invitado. De haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. ¿Necesitaba una reforma la iglesia? ¿Cuándo empezó el gran reformador, el mayor reformador que haya existido en este mundo a trabajar para reformar la iglesia? Aquí hay un relato, hermanos, que a los 12 años empezó a dar un mensaje y que de haberlo seguido la iglesia se hubiera reformado. Se habría despertado un profundo interés en las cosas espirituales y al iniciar Jesús su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibirle. Pero tristemente no fue así. Los rabinos
sabían que Jesús no había recibido instrucción en las escuelas. Jesús no había visitado, no había pisado las escuelas de los rabinos. Y sin embargo, su comprensión de las Escrituras excedía en mucho a la suya. Vieron que tenía una capacidad intelectual mayor a la de ellos. Y lo interesante es que él no había visitado las escuelas de ellos. En este reflexivo niño Galileo discernían grandes promesas. ¿Qué vieron en Jesús? Un gran futuro. Desearon asegurárselo como alumno a fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Vieron que era un niño que tenía mucha capacidad intelectual y vieron en él una gran herramienta para sus escuelas. Pero dice que querían que fuera un maestro, pero para ello ellos tenían un propósito. Ellos querían encargarse de su educación, convencidos que una mente tan original debía ser educada bajo su dirección. Así es que quisieron acapararlo para instruirlo de acuerdo a su forma, de acuerdo a su creencia, a su enseñanza de ellos, para que les fuera un gran maestro. Qué interesante. Entonces vieron que Jesús era diferente. Vieron que Jesús tenía una capacidad superior a la suya. Vieron un futuro para ellos en él, pero enseñado a su manera. Y nunca vieron que tenían que aprender de Jesús. Sigo leyendo, Lucas 2, 44 al 47, veo el relato bíblico. Y pensando, vamos a dejar un poco la escena de Jesús con los rabinos en esa escuela donde estaba preguntándoles, donde aquellos maestros se quedaban asombrados al escuchar las respuestas de Jesús. Y ahora vamos a retomar la Biblia y vamos a ver, mientras esto sucedía, qué pasaba con José y María. El versículo 44 al 47 de Lucas 2 dice: y pensando que estaba entre la compañía, ¿qué pensó José y María? Que Jesús iba con ellos, pero que estaba entre la compañía, entre esa muchedumbre de gente que caminaba. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Qué hizo José y María? Lo buscaron entre aquella muchedumbre que caminaba, entre los parientes y conocidos, pero no le encontraron. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cuántos días les costó encontrar a Jesús? 3 días. ¿Y dónde estaba Jesús? Donde lo habían dejado. ¿Dónde está Jesús muchas veces cuando no está en mi vida, cuando no está en mi corazón? Está fuera, donde yo lo dejé. Y todos los que oían, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando José y María regresan después de 3 días de buscarlo, regresan al templo con la esperanza de encontrarlo ahí, pero si nos damos cuenta, hermanos, al templo fue el último lugar donde lo fueron a buscar. Pensaban que estaba en cualquier otro lugar menos en el templo. Y cuando ellos regresan, dice que escucharon que todo lo oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Estaba en medio de los doctores de la ley y Jesús hacía 2 cosas: les escuchaba y también les preguntaba. Dice el testimonio que mientras tanto José y María estaban en una gran perplejidad y angustia. Al salir de Jerusalén habían perdido de vista a Jesús y no sabían que se había quedado atrás. Ellos no sabían, cuando ellos salen el primer día de camino, ellos no lo habían notado, hermanos. Pasó todo el día sin que ellos tuvieran en cuenta, sin que ellos notaran de que Jesús no iba con ellos. El país estaba entonces densamente poblado. Imagínense la escena, cómo era el lugar donde ellos caminaban para ir de regreso a casa. El país estaba densamente poblado
y las caravanas de Galilea eran muy grandes. Había mucha confusión al salir de la ciudad. Mientras viajaban, el placer de andar con amigos y conocidos absorbió su atención y no notaron la ausencia de Jesús hasta que llegó la noche. ¿Cuándo notaron que Jesús no estaba entre ellos, que no iba con ellos? Hasta que llegó la noche. Hermanos, yo quiero sacar una analogía espiritual. Muchas veces, como cristianos, notamos que Jesús no está en nosotros cuando llega la noche también. Cuando llega la noche a mi vida, cuando llega un problema, entonces sí, clamo y busco a quién, busco a Dios. Pero cuando todo va bien en mi vida, muchas veces no tengo tiempo para Dios. Los padres de Jesús, notaron su ausencia hasta que llegó la noche. Al detenerse para descansar, echaron de menos la mano servicial de su hijo. Cuando ocupaban de Jesús, se dieron cuenta que no estaba con ellos, hasta que llegó la noche. No esperemos que llegue la noche a nuestra vida para notar la ausencia de Jesús. Suponiendo que estaría con el grupo que le acompañaba, no sintieron ansiedad, no se preocuparon tanto por buscarlo. Aunque era joven, habían confiado implícitamente en él, esperando que cuando le necesitasen estaría listo para ayudarles, anticipándose a sus menesteres como siempre lo había hecho. Ellos confiaban en Jesús de que era responsable y que en el momento cuando ellos lo ocupaban, él estaría presente. Pero tristemente llegó la hora y esa mano ayudadora no estaba a su lado. Pero ahora sus temores se despertaron, le buscaron por toda la compañía, pero en vano. Estremeciéndose, recordaron cómo Herodes había tratado de destruirle en su infancia. Sombríos presentimientos llenaron sus corazones y se hizo cada uno amargos reproches. Qué triste. Sigo leyendo, quiero avanzar. Dice, volviéndose a Jerusalén, después de haberlo buscado en ese contorno en el cual estaban y no haberlo encontrado, dice que volviendo a Jerusalén, siguieron buscándole en el trayecto del camino. Al día siguiente, mientras andaban entre los adoradores del templo, ¿a dónde ya estaban? Entre los adoradores del templo, ya habían llegado al templo. Dice, una voz familiar les llamó la atención. No podían equivocarse. No había otra voz como la suya, tan seria y ferviente, aunque tan melodiosa. Imaginémonos cómo era la voz de Jesús. Era serio, era ferviente, pero era una voz melodiosa. Era una voz que te acaparaba tu atención. Yo siempre me he puesto a imaginar las predicaciones de Jesús. ¿A cuánto les predicaba? A miles. Pero ¿cómo era esa voz que era escuchada por todos? Hoy en día tenemos que usar micrófono, bocinas, para poder llevar un mensaje a esas cantidades de gente. Pero Jesús no la necesitaba. Pero cuando José y María regresan, dice que identificaron a Jesús, ¿por qué? Por medio de su voz. Hermanos, ¿cuándo vuelvo a encontrar a Jesús? Cuando escucho su voz. Si yo he dejado a Jesús, puedo volverlo a encontrar solamente si escucho su voz. Y debo identificar la voz de Dios y aceptar la invitación que Él me hace. Y en ese momento, hermanos, encontraron a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? En el templo. Jesús estaba donde lo habían dejado. Muchas veces, hermanos, Jesús se queda también en el templo. Partimos a casa sin Jesús. Dice la Biblia, el versículo 48 al 50 del libro de Lucas 2, cuando le vieron se sorprendieron.
¿Esperaban José y María encontrar a Jesús en el templo? ¿Esperaban a Jesús encontrarlo en medio de los rabinos, en medio de aquellos hombres de gran inteligencia de aquella época? Dice, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Viene el reclamo de su madre. Le preguntan: ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no te fuiste con nosotros? ¿Por qué nos hiciste buscarte 3 días? Es lo que encierra esta pregunta que María le hace a Jesús. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Cuántos padres haríamos lo mismo que José y María si hubieran perdido un hijo? ¿Cuánto le reprocharían a su hijo por haberlo perdido 3 días? ¿Cuántos vamos a casa, hermanos, sin Jesús? Nos vienen problemas y después renegamos contra Dios. ¿Qué contestó Jesús? Versículo 49 dice: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? Parecía una pregunta ilógica, pero esta pregunta, hermanos, tenía un gran significado. ¿Por qué lo buscaban? ¿Quién estaba perdido, hermanos? Jesús no estaba perdido. Jesús sabía dónde estaba. José y María lo habían perdido. Y esta pregunta debía hacer reflexionar a sus padres, y tenían que ellos comprender que ellos habían perdido a Jesús y por eso lo buscaban. Pero Jesús no estaba perdido. Jesús estaba donde ellos lo habían dejado. Jesús sabía dónde estaba. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿En qué estaba Jesús? En los negocios de su Padre. Pero no estaba en la carpintería. No se refería a que estaban los negocios de José. No, estaban los negocios de su Padre Celestial. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No comprendieron a qué se refirió Jesús cuando dijo que era necesario estar en los negocios de su Padre. Y por lo tanto, debían reflexionar el por qué lo buscaban. La pregunta que les dirigiera encerraba una gran lección. ¿No sabíais, les dijo, que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer al mundo, pero José y María habían descuidado la suya. Dios les había conferido mucha honra al confiarles a su Hijo. Los santos ángeles habían dirigido los pasos de José a fin de conservar la vida de Jesús. Pero durante un día entero habían perdido de vista a aquel que no debían haber olvidado un momento. Y al quedar aliviada su ansiedad, no se habían censurado a sí mismos, sino que le habían echado la culpa a él. ¿Quién era el culpable? José y María. ¿Pero a quién culparon? A Jesús. Culparon a Jesús. ¿Por qué nos has hecho así? Y Jesús les contesta: ¿por qué me buscáis? Ellos debieron reflexionar que ellos lo habían perdido. Ellos lo habían dejado. Y ellos necesitaban nuevamente encontrar a Jesús. ¿Por qué Jesús contesta? ¿Por qué Jesús le dice a su madre que era necesario estar en los negocios de su Padre? Algo había olvidado María y José. El libro de Lucas, como referencia, quiero citar Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33. ¿Qué le dijo el ángel a María? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿De quién era hijo Jesús? Era hijo de nuestro Padre Celestial, era hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Algo había olvidado María y José, que era hijo de ¿quién? Que era hijo del Altísimo, y ahí Jesús se los recordó, pero ellos no lo comprendieron. Era natural que los padres de Jesús le considerasen como su propio hijo. Era natural.
estaban diariamente con Él. Él estaba diariamente con ellos. En muchos aspectos de su vida era igual a la de los demás niños. Y les era difícil comprender que era el Hijo de Dios. Corrían el peligro de no apreciar la bendición que se les concedía con la presencia del Redentor del mundo. El pesar de verse separados de Él y el suave reproche que sus palabras implicaban estaban destinados a hacerles ver el carácter sagrado de su cometido. Y ahí ellos debieron comprender que Jesús no era un niño en todos los aspectos común a los demás. Era hijo del Altísimo y tenía una misión sagrada que debía cumplir. Jesús, al decirles que era necesario estar a los negocios de su Padre, hablando de su Padre Celestial, no estaba haciendo menos a sus padres terrenales. No ignoraba su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos. Regresó a casa con ellos después de que lo encontraron y les ayudó en su vida de trabajo. Jesús regresa a casa y vuelve a las actividades cotidianas del hogar, porque Jesús fue una persona servicial, responsable. Fue una persona que desde niño fue bendición en su hogar. Ocultó en su corazón el misterio de su misión, esperando sumiso el momento señalado en que debía emprender su labor. Durante 18 años, después de haber aseverado ser hijo de Dios, recuerden que cuando Él le dice a María que estaba en los negocios de su Padre, les estaba diciendo que Él era hijo de ¿quién? Era hijo de Dios. Pero 18 años más tarde, es decir, cuando tenía ya 30 años de edad, empezó su ministerio, hermanos. Pero mientras no llegaba su momento, su tiempo para comenzar su ministerio, durante el resto de esos 18 años, después de los 12, cumplió los deberes de hijo, de hermano, de amigo y de ciudadano. En todos los aspectos de la vida, hermanos, Jesús fue un ejemplo. Después de la celebración de la Pascua, lo buscaron afligidos durante 3 días. Cuando Él fuera muerto por los pecados del mundo, estaría separado de ellos, perdido para ellos durante 3 días. Pero se les revelaría después de eso y lo encontrarían. Y su fe se apoyaría en Él como el Redentor de la raza caída, su abogado ante el Padre. 3 días estuvo perdido cuando fue al templo. Y después, cuando fuera muerto, también 3 días estaría perdido para sus padres. Pero después de 3 días, se volvió a encontrar con ellos. ¿Cuántos días ha estado Jesús perdido de mi vida? Debemos pensar, ¿cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos años? ¿Qué aprendemos, hermanos? ¿Qué lección nos llevamos nosotros en esta noche para bendición de mi vida espiritual? ¿Qué mensaje hay de la palabra de Dios en esta historia que muchas veces hemos leído? Si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús. ¿Qué le faltó a José y a María? ¿Les faltó meditación? ¿Les faltó oración? Para que no perdieran de vista el sagrado cometido de su Hijo Jesús. Muchas veces somos ese José y esa María que somos faltos de consagración a Dios, que somos faltos de oración. Y por ello, Jesús es dejado fuera de nuestra vida. Por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador.
pero el hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Vean, por un día de descuido, de negligencia, les costó 3 días encontrarlo. Por un descuido podemos pasar grandes angustias. Por un pequeño descuido, el final puede ser fatal. Por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habríamos perdido. Hermanos, yo no sé si alguien de nosotros muchas veces al partir del templo, al partir de ese lugar donde hemos tenido un encuentro con Dios, tenemos una conversación ociosa, maledicencia o somos descuidados en la oración. Esto puede llevarnos a perder a Jesús y eso puede costarnos varios días de búsqueda para encontrarle y volver a recobrar la paz que solo Jesús puede darnos. José y María perdieron a Jesús en el templo y muchas veces allí lo dejamos nosotros. Hermanos, no vayamos a casa sin Jesús. No regresemos a nuestro hogar cada vez que vayamos al templo, a la casa de Dios. No regresemos sin Jesús, vayamos con Él. Porque si vamos sin Jesús, nos puede costar mucho tiempo para encontrarlo y podemos pasar por angustias. En nuestro trato mutuo debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Lo que más debo tener cuidado, lo que menos debo olvidar es de que Jesús vaya conmigo, de no olvidar a Jesús. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador ni se nota su ausencia. Esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo. Hermanos, la causa principal por la cual hay frialdad en la iglesia es porque Jesús no va con nosotros. Porque muchas veces, hermanos, solo visitamos a Jesús, pero no lo invitamos que Él vaya con nosotros a nuestro hogar. No lo invitamos que Él sea parte de nuestra vida. Y lo más triste, hermanos, que cuando no invitamos a Jesús, ni los ángeles pueden acompañarnos. Quiero citar el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1 al 3. José y María fueron al templo y ahí olvidaron a Jesús. Muchas veces nosotros llegamos al templo, la casa de oración, donde está la presencia de Dios. Nos encontramos con Jesús, pero muy pocos regresamos a casa con Jesús. ¿Cuál es la causa? El libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hermanos, ¿cuántas clases de adoradores hay en el templo? Según Eclesiastés 5:1, yo encuentro 2 clases. El que se acerca más para oír la palabra de Dios, pero también dice que hay necios. Hay necios también, pero estos necios dice que no saben que hacen mal. ¿Cuántos, hermanos? Muchas veces al terminar el sermón, al terminar el servicio, si nos preguntaran al salir de la puerta, hermanos, qué mensaje, qué esencia llevamos a casa de lo aprendido, ¿cuántos? Muchas veces saldríamos reprobados. Muchas veces puedo ocupar quizá el primer lugar en la banca, en el templo, pero mi mente la dejé fuera. Muchas veces queremos que ya acabe la predicación,
sonamos las monedas, vemos el reloj o nos distraemos porque nuestro corazón no está ahí. Pero la Biblia dice que no saben que hacen ¿qué? Que hacen mal. Y la Biblia le llama necios. Todo aquel, hermanos, que no procura regresar a casa con Jesús, no lo digo yo, es un necio. Pero tristemente dice que no saben o no sabemos que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Muchas veces se deja ver mucha irreverencia. Yo les platicaba hace poco a las hermanas. Yo recuerdo cuando era niño, ¿sí? Recuerdo, aquí está mi papá presente. Recuerdo que siempre nos sentábamos en la primera banca, nos sentábamos al lado de él. Y él nunca nos permitió, mis padres nunca nos permitieron andar corriendo en el templo, entrando y saliendo. Solamente en casos muy necesarios, que sea ir al baño, qué sé yo, podríamos salir. Pero hoy en día, tristemente, hermanos, esto se ha ido perdiendo. Y disculpen que yo me ponga como ejemplo, ¿no? Hoy en día la irreverencia ha aumentado. La necedad ha aumentado en los adoradores. Tristemente no sabe o no sabemos que estamos haciendo mal. Y eso es una causa por la cual partimos a casa sin Jesús y nos privamos de las más ricas bendiciones. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Debo tener cuidado también en lo que hablo. ¿Recuerdan que dice Habacuc 2:20? Jehová está ¿dónde? En su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Con cuánta solemnidad, reverencia debiéramos conducirnos en la casa de Dios. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Yo me puse a meditar en este versículo, el versículo 3. ¿Qué tiene que ver el sueño con los adoradores? Pero otra forma por la cual Satanás también nos distrae es a través del sueño. Cuando hay mensajes necesarios para mi vida espiritual, también Él me distrae a través del sueño para que yo no preste oído y no aproveche esa oportunidad de salvación que el Señor me está dando. Claro, muchas veces tiene que ver también con el predicador. A veces arrullamos con nuestros sermones, por eso debe haber una preparación. Por eso debemos depender de Dios y que su Santo Espíritu haga la obra, tanto en el expositor como en el receptor. Recuerdo lo que dice Proverbios 6, versículos 4 y 5, que dice: no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. Muchas veces Satanás nos pone sueño, pero dice que debemos escaparnos como gacela del lazo de la mano del cazador. Satanás está activo para distraernos y no apreciar las verdades necesarias para nuestra salvación. Quiero avanzar para hacer una conclusión. Cuando los cristianos se reúnen es necesario que cuiden sus palabras. Cuando venimos a la casa de Dios es necesario cuidar nuestras palabras, nuestras acciones, para que Jesús no los olvide y ellos pasen de largo sin darse cuenta de que Jesús no está con ellos. Por eso es importante cuidar mi conducta en la casa de Dios. Y eso abarca mucho, hermanos. Debemos dejar a un lado la necedad, debemos conducirnos en la casa de Dios de acuerdo a su voluntad. Y cuando hablamos de conducirnos en la casa de Dios, no solamente es el caminar, no solamente es la presencia, la conducta dentro de la casa de Dios. ¿Cómo venimos? Debemos pensar, ¿cómo viene mi corazón cuando llego a la casa de Dios? ¿Cuál es el propósito al reunirme en la casa de Dios? A veces hacemos solamente por cumplir, porque tengo un cargo y tengo que desempeñarlo, pero hemos perdido el sentido, el sabor de nuestra vida espiritual. Cuando comprenden su condición, descubren que han viajado sin la presencia de aquel que
que podría proporcionar paz y gozo a sus corazones. Y se emplean días en volver y buscar a aquel a quien deberían haber retenido consigo durante cada momento. Jesús no será hallado en compañía de aquellos que descuidan la presencia de Él y que conversan sin referirse a su Redentor. ¿Cuáles son mis pláticas cuando acudo a la presencia de Dios? Jesús evita la compañía de los tales y también la evitan los ángeles que cumplen las órdenes divinas. Qué triste. Estos mensajeros celestiales, hablando de los ángeles, no son atraídos por la multitud donde la mente se aparta de las cosas celestiales. Esos espíritus santos y puros no pueden permanecer con los que no desean ni invitan la presencia de Jesús, ni se dan cuenta de su ausencia. Y a veces sentimos la desprotección de Dios cuando viene una desgracia a mi vida. Y preguntamos, ¿y por qué me pasa a mí si soy miembro de iglesia, si soy cristiano? Pero ¿cómo está mi relación con Dios? El autoengaño, hermanos, es el más grande engaño. El apóstol Pablo dice que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. A menos de que Cristo esté en nosotros, estamos reprobados. Es decir, si Cristo no va conmigo, no está conmigo, yo estoy reprobado. Un hermano me decía, no cabe en mi mente de que solamente sean 144,000 sellados, si cuántos ha habido en la historia de la iglesia y cuántos miembros de iglesia hay en la Reforma. Y yo me puse a pensar, pero si pudiéramos descubrir el velo y vernos como Jesús nos ve, dice el testimonio que ni 1 de cada 20 está preparado. ¿Cuántos con nuestra conducta anticristiana nos llevaremos un chasco? ¿Cuántos nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos bien, que estamos seguros dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia? Soy miembro de iglesia, pero recuerden que la moneda perdida estaba dentro. Y al menos la oveja, recuerden que Lucas describe 3 clases de perdidos: la oveja, la moneda y el hijo pródigo. La oveja estaba afuera, sabía que estaba perdida, pero no podía regresar. Y el maestro, el buen pastor, tuvo que ir a buscarla. La moneda estaba inerte, ella no sabía que estaba perdida y estaba dentro. Muchas veces somos esa moneda perdida. El hijo pródigo estuvo y se fue. Él sabía que estaba perdido y sabía el camino para regresar. Pero más triste que muchas veces nos creemos bien, nos creemos seguros y no vemos nuestra condición. Muchos asisten, no lo digo yo, lo dice el testimonio, muchos asisten a reuniones religiosas y han sido instruidos por los siervos de Dios y han sido grandemente vivificados y bendecidos al buscar a Jesús. Han regresado a sus hogares sin ser mejores que cuando salieron, porque no sintieron la importancia de velar y orar mientras regresaban a sus hogares. A veces nos jactamos de decir, yo tengo tantos años en la iglesia. Yo muchas veces he dicho, yo nací en la iglesia. Pero ¿cuántos hemos avanzado, hermanos? ¿Soy mejor que cuando conocí? ¿O mi primer amor ha muerto? A veces, en vez de avanzar, retrocedemos en nuestra vida espiritual. Y dice que no somos mejores, no avanzamos porque no velamos y no oramos cuando regresamos a casa. Y el mensaje que escuchamos no fue de provecho para nuestra vida. Con frecuencia se sienten inclinados a quejarse de otros porque se dan cuenta de su pérdida. Yo no sé si nos ha tocado alguna vez que nos hemos quejado, regresamos a casa y empezamos a criticar al que predicó, empezamos a criticar al que estuvo al frente en la directiva, qué sé yo, que empezamos a ver cómo fueron vestidos los hermanos que fueron a la iglesia. A veces es el espíritu que se fomenta en las iglesias.
pero poco se habla de Dios. Y tristemente no se da uno cuenta de su propia pérdida. Algunos murmuran contra Dios y no se reprochan a sí mismos por ser la causa de sus propias tinieblas y sufrimientos mentales. Hermanos, muchas veces el que más problemas da en la iglesia, el que más critica, hermanos, es el que me está diciendo que tiene un grande vacío en su corazón y Jesús no está en él. Estos no deberían desprestigiar a otros. La falta está en ellos mismos. Conversaron y bromearon y con sus palabras alejaron al huésped celestial. Solo ellos son culpables. Todos tienen el privilegio de retener a Jesús consigo. Si hacen esto, sus palabras deben ser escogidas y sazonadas con gracia. Recuerden que de toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Y qué triste, hermanos, es que muchas veces juzgamos, señalamos a Jesús en la persona de mi hermano, porque Él fue hecho a su imagen. Los pensamientos de su corazón deben ser disciplinados para que mediten en las cosas celestiales y divinas. Este mensaje, hermanos, es para mí. Y yo invito que el que guste pueda tomarlo para sí. ¿Cuánto nos falta? Quiero concluir, hermanos. El libro de Lucas 2:51 dice el desenlace de esta historia: y descendió con ellos. ¿Después de cuántos días? Después de 3 días de haberlo perdido, después de 3 días de búsqueda, después de haberlo encontrado, dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermanos, al regresar a casa, vayamos con Jesús. Y yo deseo que también, al igual que su madre, al igual que María, guardemos estas cosas en nuestro corazón. Llevemos este mensaje en nuestra vida. Practiquémoslo. No olvidemos que cada vez que vayamos a encontrarnos con Jesús, nunca olvidemos que tenemos que regresar con Él. Y lo que más en lo que más debe enfocarse mi atención es que no debo regresar sin Él. Vayamos siempre de la mano con Jesús. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Y cuando tengo a Jesús en mi corazón, yo hablo de Jesús. Pero cuando no tengo a Jesús, voy a hablar de mis hermanos. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Y solo aquel que sea transformado a la imagen de Dios será candidato idóneo al cielo. De lo contrario, nuestra lucha, nuestra media lucha, habrá sido en vano. Proverbios capítulo 8, versículo 32 al 36. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios. Yo deseo, hermanos, que llevemos este consejo en nuestro corazón para adquirir sabiduría. No lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Si yo camino sin Jesús, si no invito a Jesús que vaya conmigo, si soy descuidado y lo dejo en el templo donde fui a encontrarme con Él, defraudo a mi propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y quiero terminar, hermanos, con el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 29.
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Al igual que los discípulos, invitemos a Jesús a morar con nosotros, pero insistámosle. Eso demuestra que debe haber un interés de nuestra parte para que Jesús esté con nosotros. Hoy el día ha declinado, ha llegado la noche. Hoy los que estamos aquí reunidos hemos de partir a casa, pero invitemos a Jesús que vaya con nosotros. Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, no volvamos a casa, no volvamos a nuestras actividades cotidianas, no vayamos a descansar sin invitar a Jesús en nuestro corazón. El día se hace tarde, tan tarde que la noche está avanzada. Y en esta oscuridad espiritual, en estas tinieblas morales, que Jesús siempre sea nuestro invitado, que Jesús siempre vaya con nosotros. Y nunca olvidemos que un momento de descuido puede costarnos días de angustia para volver a encontrar a Jesús. Y lo más triste es que muchas veces quizá no lo volvamos a encontrar. Que el Señor nos bendiga, que conforte nuestro ánimo, que este mensaje pueda ser de bendición de manera particular y de manera colectiva como iglesia. Es mi deseo para todos en esta noche. Amén.